Buen día, mi nombre es Gabriel Betancur Guarrama. Esta es la actividad final integradora y hablaré sobre la seguridad de la información. ¿Qué es? La seguridad de la información es el conjunto de medidas y técnicas utilizadas para controlar y salvaguardar todos los datos que se manejan dentro de la organización y asegurar que los datos no salgan del sistema que ha establecido la organización. Es una pieza clave para que las empresas puedan llevar a cabo sus operaciones, ya que los datos que maneja son esenciales para la actividad que desarrollan. Es importante comprender que cualquier organización, independientemente de su tamaño, cuenta con datos confidenciales, bien de sus clientes, de sus trabajadores o de ambos, y por ello tiene que establecer las medidas de seguridad en protección de datos necesarios para garantizar el correcto tratamiento de estos. Algo con la entrada en vigor primero del LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, que no es una opción, sino una obligación. Ahora hablaremos sobre la confidencialidad. Es un principio fundamental de la seguridad de la información, que garantiza el necesario nivel de secreto de la información y de su tratamiento para prevenir su divulgación autorizada cuando está almacenada o en tránsito. ¿Cómo asegurar la confidencialidad de los datos? La confidencialidad de la información se consigue o se asegura mediante la implementación de medidas técnicas u organizativas, tales como pueden ser las siguientes. El cifrado de la información que no permite que sea entendible para las personas que no disponen de las claves o certificados necesarios. Pueden ser las personas autorizadas o destinatarios, aunque sea interceptada en tránsito o que se llegue al repositorio donde se encuentra almacenada. Otro puede ser controles de acceso a las instalaciones, los repositorios y sistemas donde se encuentra la información o a la red por la que se mueve, evitando accesos no autorizados a la misma. Otro puede ser procedimientos formales de clasificación de la información en función de su valor, sensibilidad, requisitos legales y de su tratamiento, qué se puede hacer con ella y qué no. Otro punto es formación y concienciación de las personas acerca de la confidencialidad y protección de la información. Otro punto puede ser acuerdos de confidencialidad NDA que establecidos formalmente con los empleados que acceden y tratan la información mediante un contrato. Ahora hablaremos sobre la integridad. Se puede definir como la garantía de exactitud y fiabilidad de la información, asegurando la integridad de la información y los datos. Se consigue prevenir cualquier modificación autorizada de esta. El hardware y el software que soportan los datos, así como los mecanismos de comunicación, deben de trabajar de manera coordinada para mantener y procesar los datos correctamente y moverlos a sus destinatarios sin que sean alterados. Para conseguir la integridad de la información, se deberían limitar los permisos de los usuarios sobre la información y reducirlos a los sistemas que la soportan a los mínimos indispensables. De la misma manera, los archivos críticos de los sistemas deberían ser ocultados y es recomendable restringir el acceso a ellos. Además, las aplicaciones deberían validar los datos de entrada y la escritura en bases de datos debería estar registrada a usuarios autorizados. Ejemplos de controles o medidas técnicas que garantizan la integridad informática. Puede ser el hashing de los datos para asegurar que estos no han sido modificados. Puede ser la gestión de la configuración de los sistemas para asegurar que no ha sido cambiada sin autorización. Otro puede ser la gestión de cambios para asegurar la integridad de los procesos, controles de acceso físico a las instalaciones y lógico a la información, los sistemas y aplicaciones, así como la red. Otro puede ser la firma digital de la información. Otro puede ser comprobaciones de redundancia en las transmisiones de información. Y ahora hablaremos sobre la disponibilidad. La disponibilidad facilita el acceso a los datos de personas y organizaciones con los cuales se puede trabajar. En términos mucho más técnicos, podríamos definir la disponibilidad de la siguiente manera. Se refiere a que la información debe encontrarse a disposición
para quienes quieran acceder a ella, incluidos personas, aplicaciones, operaciones, entre otros. Este acceso debe ejecutarse solo para personas autorizadas en cada caso. Para asegurar la disponibilidad de la información y de los sistemas, tecnologías de la información que la gestionan y o procesan, las organizaciones generalmente desarrollan planes de continuidad del servicio de las TIC. Para el desarrollo de estos planes de disponibilidad se pueden seguir las siguientes recomendaciones o métodos descritos en los estándares de seguridad más reconocidos a nivel internacional, como la serie ISO 2700, 22301, entre otros. De manera general, se siguen los siguientes pasos. El paso número 1 es identificación e inventario de los activos de información, tanto de los sistemas de datos como de los sistemas de la TIC que los gestiona. El número 2 es análisis de impacto vía que causaría indisponibilidad de estos activos para el negocio o servicio prestado. El punto número 3, identificación de los riesgos que afectan a la disponibilidad de los activos. El punto número 4, análisis cualitativo y o cuantitativo de los riesgos. El 5, desarrollo de un plan de respuesta o de tratamiento de los riesgos, esto es decir, la estrategia para gestionarlos, evitarlos, aceptarlos, mitigar la probabilidad de que sucedan, disminuir su impacto si ocurren y transferir sus efectos, por ejemplo, mediante una póliza de seguros. Implementar el plan de respuesta o de tratamiento de riesgos. 7. Desarrollar planes de contingencia o procedimientos a seguir en el caso de que materialicen y se produzcan la indisponibilidad de los activos de información. Ejemplos de pérdida de disponibilidad. Los ataques WannaCry tipo de ransomware que sufrieron múltiples organizaciones de varios países en el año 2017, en los que se cifraba la información contenida en los equipos infectados, hizo que muchas empresas tuvieran que interrumpir su actividad hasta que los equipos fueron desinfectados y la información como datos y configuraciones pudieron ser recuperadas mediante copias de seguridad. La disponibilidad es uno de los pilares de la seguridad de la información, junto con la integridad y la confidencialidad. Su aseguramiento debería ser prioritario para cualquier organización para evitar pérdidas de productividad por interrupciones del servicio que prestan si la información o los sistemas que la soportan no están disponibles. Ahora hablaremos sobre la autenticidad. La autenticidad en la seguridad de la información es un aspecto fundamental para garantizar la integridad y la confianza de los datos y los sistemas en el entorno digital. En un mundo cada vez más conectado donde la información fluye constantemente a través de los múltiples canales y plataformas, la autenticidad se convierte en un pilar clave para proteger la información sensible y prevenir el acceso no autorizado. La autenticidad se refiere a la veracidad y fiabilidad de la información, asegurando que los datos provienen de una fuente legítima y que no han sido alterados o manipulados de manera maliciosa. Para lograr esto se utilizan diferentes mecanismos y técnicas. Entre ellos puede ser la autenticación de usuarios, que es el proceso de verificar la identidad de un usuario que intenta acceder a un sistema o recurso, que se emplean contraseñas, certificados digitales, autentificación de 2 factores, biometría, entre otros métodos, para asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información. 2. Las firmas digitales son utilizadas para garantizar la integridad y la autenticidad de documentos electrónicos. Una firma digital permite verificar que un documento no ha sido modificado desde su firma y que ha sido emitida por el titular del certificado digital correspondiente. 3. Certificados digitales. Son documentos electrónicos que vinculan una identidad, ya sea de una persona, de una organización o de un servidor, con una clave pública. Los certificados digitales son emitidos por autoridades de certificación confiables y se utilizan para garantizar la autenticidad de la comunicación cifrada y la identidad de los participantes. 4. Registro de auditoría. Consiste en mantener un registro detallado de todas las actividades y eventos relacionados con la seguridad de la información. Esto permite rastrear y auditar las acciones realizadas en un sistema, identificar posibles violaciones de seguridad y establecer responsabilidades.
5. Protección contra el spoofing. El spoofing es una técnica utilizada por los atacantes para falsificar una identidad de un usuario o de un sistema. Se implementan medidas de protección como la verificación de la dirección IP, la autenticación de correo electrónico y el uso de protocolos seguros. Y para prevenir el spoofing, garantizar la autenticidad de la información transmitida. Ahora hablaremos del no repudio. El no repudio o irrenunciabilidad provee la garantía al receptor de una comunicación en cuanto el mensaje fue originado por el emisor y no por alguien que se hizo pasar por este. Además, previene que el remitente o el emisor del mensaje afirme que él no envió el mensaje. En resumen, el repudio en seguridad de la información es la capacidad de demostrar o probar la participación de las partes, origen y destino, emisor y receptor, remitente y destinatario, mediante su identificación en una comunicación o en la realización de una determinada acción. Para garantizar el no repudio en seguridad informática se necesitan establecer los siguientes mecanismos. 1. Identificación. Mecanismo o proceso que provee la capacidad de identificar a un usuario de un sistema. 2. Autenticación. Permite verificar la identidad o asegurar que un usuario es quien dice ser. Suele aplicar a contratos formales establecidos de manera telemática. 3. Comunicación entre dos partes. Transferencia de datos, acciones de los usuarios en un sistema informático. Los tipos de repudio pueden ser en origen, que consiste en garantizar que una persona envió un determinado mensaje. El remitente no puede negar que lo mandó, ya que el destinatario dispone de pruebas del envío. En destino, avala a alguien que recibió un mensaje determinado. En este caso, el destinatario no podrá rebatir que no lo recibió porque el remitente cuenta con pruebas de la recepción. Un ejemplo de no repudio que todos conocemos sería el sistema de mensajería de WhatsApp, que tiene un sistema de cifrado para la comunicación entre usuarios. El envío de mensaje incluye ambas posibilidades de no repudio, ya que al recibir el mensaje nos aparece un doble tic y en azul si lo hemos leído, por lo cual no podemos negar que hemos enviado el mensaje, pero tampoco podemos negar que no lo han recibido. Ahora hablaremos sobre la privacidad. Cuando hablamos de privacidad de los datos, también llamada privacidad de la información, nos estamos refiriendo principalmente a la privacidad de los datos personales, es decir, a mantener confidencial aquella información personal que puede servir para identificarnos. Entre paréntesis, la privacidad de la información también se aplica a otros tipos de datos que pueden ser confidenciales para la empresa. Algunos aspectos clave relacionados con la privacidad en seguridad de la información incluyen los siguientes puntos. 1. Consentimiento informado. Las organizaciones deben obtener el consentimiento explícito y bien informado de los individuos antes de recopilar y procesar sus datos personales. Esto implica proporcionar información clara y comprensible sobre cómo se utilizaron los datos y ofrecer opciones para que las personas controlen el uso de su información. 2. Principio de minimización de datos. Las organizaciones deben recopilar y retener solo la información personal necesaria para fines legítimos y específicos. La minimización de datos ayuda a reducir el riesgo de exposición y limita el alcance de la información que podría verse comprometida en caso de una violación de seguridad. 3. Seguridad de la información. La protección de la privacidad requiere salvaguardar los datos personales mediante medidas de seguridad adecuadas. Esto incluye el uso de técnicas de cifrado, acceso restringido a la información, control de acceso basado en roles, monitoreo de la actividad del sistema y protección contra amenazas internas y externas. 4. Transparencia y divulgación. Las organizaciones deben ser transparentes acerca de sus prácticas de privacidad y proporcionar información clara sobre cómo se recopilan, utilizan y comparten los datos personales. Esto implica tener políticas de privacidad fácilmente accesibles y comprensibles, así como notificar a los individuos sobre cualquier cambio importante en estas políticas. 5.
Derechos de los individuos. Las personas tienen derechos en relación con sus datos personales, como el derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición. Las organizaciones deben de tener procedimientos establecidos para responder a las solicitudes de los individuos en relación con sus derechos y garantizar su cumplimiento. Ahora hablaremos sobre gestión de accesos. Los sistemas de control de acceso aplican principios de ciberseguridad como la autenticación y autorización para garantizar que los usuarios son quienes dicen ser y que tienen derecho a acceder a ciertos datos basándose en las directivas predeterminadas de identidad y acceso. Algunos aspectos clave relacionados con la gestión de acceso en seguridad de la información incluyen los siguientes puntos. 1. Identificación o autenticación. Para garantizar una gestión efectiva de accesos, es necesario contar con métodos de identificación y autenticación sólidos. Esto implica que el usuario que se identifique a través de un nombre de usuario único y se autentique mediante contraseñas o de 2 factores u otros métodos de verificación seguros. 2. Autorización. Una vez que un usuario se ha autenticado, es esencial establecer políticas de autorización que definan los recursos y la información a los que este usuario tiene acceso. Esto se logra mediante la asignación de roles, permisos y niveles de acceso adecuado a cada uno de sus usuarios y de acuerdo con sus funciones y responsabilidades dentro de la organización. 3. Gestión de privilegios. Algunos usuarios pueden requerir privilegios especiales para acceder a recursos críticos o realizar tareas administrativas. Sin embargo, es importante aplicar el principio de privilegios mínimos, lo que significa que los privilegios deben otorgarse únicamente en la medida necesaria para llevar a cabo las tareas específicas y que deben revisarse y actualizarse regularmente. 4. Control de acceso basado en políticas. Se deben establecer políticas claras que rijan el acceso a los recursos y a la información. Estas políticas deben definir quién tiene acceso, cuándo, desde dónde y bajo qué condiciones. Además, se debe implementar un mecanismo para hacer cumplir estas políticas, como sistemas de control, de acceso, firewalls, sistema de detección de intrusos. 5. Monitoreo y registro de eventos. Es esencial llevar un registro detallado de los eventos de acceso, incluyendo intentos fallidos, cambio en los privilegios y acciones realizadas por los usuarios. Esto permite detectar actividades sospechosas, identificar violaciones de seguridad y facilitar las investigaciones forenses en casos de incidentes. Ahora hablaremos sobre seguridad física. La seguridad física hace referencia a las barreras físicas y mecanismos de control en el entorno de un sistema informático para proteger el hardware de amenazas físicas. La seguridad física contrasta con la seguridad lógica. Algunos aspectos claves relacionados con la seguridad física en seguridad de la información serían los siguientes. El acceso físico restringido, que es esencial limitar el acceso a áreas sensibles donde almacenan recursos y equipos importantes. Esto se logra mediante el uso de cerraduras, tarjetas de acceso, sistemas de control, cámaras de seguridad, vigilancia y personal autorizado que pueda ingresar a estas áreas. Otro puede ser protección contra robos y vandalismo. Las organizaciones deben implementar medidas para prevenir el robo o daño físico a los activos de información. Esto puede incluir sistema de alarmas, cámaras de seguridad, iluminación adecuada, seguridad perimetral y sistemas de vigilancia para disuadir a posibles intrusos y facilitar la identificación de actividades sospechosas. Otro es los respaldos de datos y recuperación ante desastres. Además de proteger los recursos físicos, es crucial tener una estrategia sólida de respaldo de datos y un plan de recuperación ante desastres. Esto implica realizar copias de seguridad regularmente, almacenarlas en ubicaciones seguras y probar periódicamente la capacidad de restauración de datos para asegurar su integridad y disponibilidad en caso de un incidente. Seguridad en la disposición de equipos obsoletos. Al desechar equipos de tecnologías de la información y otros dispositivos obsoletos, es importante garantizar que los datos almacenados de ellos se eliminen de forma segura. Esto implica seguir las prácticas recomendadas de eliminación de datos,
como el formateo seguro, el borrado o la destrucción física de los medios de almacenamiento. Otra es políticas de seguridad física. Las organizaciones deben establecer políticas y procedimientos claros para la seguridad física, incluyendo el acceso a las instalaciones, la protección de equipos, la respuesta a incidentes y la seguridad durante el traslado de activos. Estas políticas deben comunicarse de manera efectiva a todo el personal y ser revisadas y actualizadas periódicamente. Ahora hablaremos de la seguridad de red. La seguridad de red es el conjunto de estrategias, procesos y tecnologías diseñados para proteger la red de una empresa frente a daños y el acceso no autorizado. Las amenazas habituales a las que se enfrenta la infraestructura y los datos de una red incluye los comúnmente llamados hackers, programas maliciosos, virus, entre otros, todos los cuales pueden intentar acceder a la red, modificarla o dañarla. Una prioridad esencial para la seguridad de la red es controlar el acceso e impedir que estas amenazas entren y se propaguen a través de ella. Algunos aspectos clave relacionados con la seguridad en red en seguridad de la información incluyen 1. Firewall y filtrado de paquetes. El uso de firewalls es una práctica fundamental para asegurar las redes. Estos sistemas de seguridad examinan el tráfico de red y aplican reglas para permitir o bloquear el acceso según las políticas predefinidas. El filtrado de paquetes se utiliza para inspeccionar los paquetes de datos que ingresan o salen de la red y evitar el tráfico no autorizado o malicioso. 2. Seguridad de Wi-Fi. Las redes inalámbricas presentan riesgos únicos, ya que son accesibles desde el exterior. Para proteger la seguridad del Wi-Fi, es importante utilizar mecanismos de autenticación y cifrado robustos como WPA2 o WPA3 y asegurarse que se cambian las contraseñas predeterminadas de los routers y puntos de acceso. Además, segmentar la red Wi-Fi y restringir el acceso a usuarios autorizados, que es fundamental. 3. VPN. Las VPN son utilizadas para establecer conexiones seguras y encriptadas entre redes o usuarios remotos y la red corporativa. Esto permite proteger la información confidencial que se transmite a través de redes públicas, evitando el espionaje o la interceptación de datos. 4. Detección y prevención de intrusiones IDS y IPS. Los sistemas de detección y prevención de intrusiones supervisan y analizan el tráfico de red en busca de actividades sospechosas o maliciosas. Estos sistemas pueden identificar ataques o anomalías en el tráfico y prevenir intentos de intrusiones mediante el bloqueo automático o la generación de alertas para una respuesta rápida. 5. Actualizaciones y parches. Mantener los dispositivos y los sistemas de red actualizados con los últimos parches de seguridad es vital para cerrar las brechas conocidas y mitigar las vulnerabilidades. Las actualizaciones de firmware, sistemas operativos y aplicaciones deben realizarse regularmente para proteger contra exploits y amenazas conocidas. 6. Segregación de redes y segmentación. Dividir la red en segmentos más pequeños como VLANs, Virtual Local Area Networks o subredes, ayuda a limitar el alcance de un ataque y a evitar la propagación de malware o intrusiones. Cada segmento puede tener diferentes niveles de acceso y políticas de seguridad. 7. Monitorización y registros de eventos. Supervisar y registrar los eventos de la red es esencial para detectar actividades sospechosas, analizar incidentes y realizar investigaciones forenses. Los registros de eventos pueden proporcionar información valiosa para identificar patrones de ataque, intrusiones o comportamientos anormales en la red. Ahora hablaremos de seguridad de los sistemas. Asegurar la protección de los sistemas de información, incluyendo servidores, bases de datos y aplicaciones, mediante la implementación de controles de seguridad y la aplicación de parches y actualizaciones. Algunos aspectos clave relacionados con la seguridad de los sistemas en seguridad de la información seguirían los siguientes. Actualizaciones y parches, que sería mantener los sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad, que es esencial para cerrar las brechas conocidas y mitigar las vulnerabilidades. Las actualizaciones de software
firmware y sistemas operativos deben aplicarse regularmente para protegerse contra exploits y amenazas ya conocidas. 2. Gestión de vulnerabilidades. Realizar evaluaciones regulares de vulnerabilidades en los sistemas es fundamental para identificar debilidades y tomar medidas correctivas. Esto implica escanear y analizar los sistemas en búsqueda de posibilidades vulnerabilidades, evaluar su gravedad y priorizar las acciones de mitigación. 3. Autenticación y control de acceso. Implementar mecanismos de autenticación fuertes como contraseñas seguras, autenticación multifactorial o biométrica. Ayuda a garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los sistemas. Además, establecer políticas de control de acceso basadas en roles y privilegios limita los derechos de acceso a la información y los recursos a las personas que los necesitan. 4. Cifrado. El cifrado de datos en reposo y en tránsito es esencial para proteger la confidencialidad de la información. Utilizar algoritmos de cifrado robustos e implementar políticas de cifrado para los datos y almacenados en los sistemas y durante la transmisión de datos a través de unas redes es una práctica fundamental. Gestión de contraseñas. Establecer políticas de gestión de contraseñas sólidas como la creación de contraseñas complejas, la rotación periódica y el almacenamiento seguro de las contraseñas ayuda a prevenir el acceso no autorizado a los sistemas. 6. Copias de seguridad y recuperación ante desastres. Realizar copias de seguridad regularmente y almacenarlas en ubicaciones seguras es fundamental para proteger los sistemas y los datos contra pérdidas debido a incidentes o desastres. Además, contar con un plan de recuperación ante desastres establecidos ayuda a restaurar rápidamente los sistemas y minimizar los impactos en caso de una interrupción grave. 7. Monitorización y registro de eventos. Supervisar y registrar los eventos en los sistemas permite detectar actividades sospechosas o maliciosas, así como analizar incidentes y llevar a cabo investigaciones forenses. La monitorización constante ayuda a identificar amenazas en tiempo real y a tomar medidas correctivas oportunas. Ahora hablaremos de la gestión de incidentes de seguridad. Consiste en establecer un marco de trabajo y procedimientos para detectar, analizar, contener, mitigar y recuperarse de incidentes de seguridad de manera oportuna y eficiente. Algunos aspectos claves relacionados con la gestión de incidentes de seguridad en la seguridad de la información serían los siguientes. 1. Plan de respuesta a incidentes. Es fundamental tener un plan de respuesta a incidentes documentado y comunicado a todos los involucrados. Este plan debe establecer roles y responsabilidades, líneas de comunicación, procedimientos de notificación, escalado y contención de incidentes, así como las medidas de recuperación y lecciones aprendidas. 2. Detección y alerta temprana. Implementar sistemas y herramientas de detección y monitoreo continuo ayuda a identificar y alertar sobre incidentes de seguridad de manera temprana. Esto incluye el uso de sistemas de detección de intrusiones, análisis de registros, monitoreo de eventos de seguridad y soluciones de seguridad avanzadas. 3. Evaluación y clasificación de incidentes. Cada incidente debe ser evaluado y clasificado según su gravedad, impacto y riesgo potencial. Esto permite asignar los recursos adecuados y priorizar las acciones de respuesta de acuerdo con la naturaleza del incidente y su importancia para la organización. 4. Contención y mitigación. Una vez que se detecta un incidente es esencial tomar medidas rápidas para contener y mitigar el daño. Esto puede implicar aislar sistemas afectados, bloquear accesos no autorizados, parchear vulnerabilidades, eliminar malware y restablecer servicios críticos. 5. Investigación forense. En caso de incidentes graves es necesario llevar a cabo una investigación forense para determinar el origen y el alcance y el impacto del incidente. Esto implica recolectar y analizar evidencias digitales, examinar registros de eventos, identificar las vulnerabilidades explotadas y recopilar información para respaldar acciones legales o sanciones. 6. Comunicación y divulgación. Durante la gestión de incidentes es esencial mantener una comunicación
efectiva tanto interna como externamente. Esto implica informar a las partes interesadas, como la alta dirección, el equipo de respuesta a incidentes, los empleados y los clientes sobre la situación, las medidas tomadas y las recomendaciones de seguridad. 7. Aprendizaje y mejora continua. Después de cada incidente es importante realizar una evaluación exhaustiva para identificar lecciones aprendidas y oportunidades de mejora en los procesos de seguridad. Esto permite fortalecer las defensas, actualizar los procedimientos y prevenir futuros incidentes. Concientización y capacitación. La concientización y capacitación en seguridad de la información son aspectos fundamentales para promover una cultura de seguridad de una organización. Estas prácticas ayudan a sensibilizar a los empleados sobre las amenazas y los riesgos de seguridad, así como proporcionarles el conocimiento y las habilidades necesarias para proteger la información y prevenir incidentes de seguridad. Algunos aspectos clave pudieran ser los siguientes. Concientización sobre las amenazas. Es importante educar a los empleados sobre las diversas amenazas de seguridad a las que se enfrentan, como el phishing, el malware, la ingeniería social y el robo de datos. Los programas de concientización deben proporcionar ejemplos concretos y prácticos de cómo reconocer y evitar estas amenazas en la vida cotidiana y en el entorno laboral. Políticas y procedimientos de seguridad. Los empleados deben recibir capacitación sobre las políticas y procedimientos de seguridad de la organización. Esto incluye el manejo adecuado de contraseñas, el uso seguro de dispositivos y redes, las prácticas de respaldo, recuperación de datos y la protección de la información confidencial. Es importante que comprendan y cumplan con estas políticas para garantizar la seguridad de la información. Uso seguro de la tecnología. Los empleados deben recibir capacitación sobre el uso seguro de la tecnología, como computadoras, dispositivos móviles y aplicaciones. Esto implica el conocimiento de las configuraciones de seguridad, la actualización regular de software, la descarga segura de aplicaciones y la protección de los dispositivos contra el robo o la pérdida. Otro puede ser pruebas de phishing y simulacros de seguridad. Realizar pruebas de phishing y simulacros de seguridad periódicos ayuda a evaluar el nivel de concientización de los empleados y a identificar áreas de mejora. Estas pruebas simuladas envían correos electrónicos de phishing falsos para evaluar la reacción de los empleados y brindar retroalimentación sobre cómo mejorar la identificación de ataques de phishing. Otro punto es respuesta a incidentes de seguridad, capacitar a los empleados en cómo reportar incidentes de seguridad y cómo responder adecuadamente en caso de una brecha o incidente que es esencial. Esto incluye la comunicación de incidentes, la preservación de evidencia, el apoyo a los equipos de respuesta de incidentes y la colaboración en la mitigación y recuperación. Otro puede ser la actualización continua. La capacitación en seguridad de la información debe ser un proceso continuo y en evaluación. Las amenazas y las tecnologías cambian rápidamente, por lo que es esencial brindar actualizaciones regulares a los empleados para mantenerlos informados sobre las últimas tendencias de seguridad y las mejores prácticas. Participación y compromiso de la alta dirección. La alta dirección debe respaldar y promover activamente la concientización y capacitación en seguridad de la información. Su compromiso muestra la importancia que se le otorga a la seguridad y establece un ejemplo para el resto de la organización. Ahora hablaremos sobre mi perspectiva hacia la ciberseguridad. La ciberseguridad es un tema de suma importancia en la era porque vivimos en una era digital. Con la creciente dependencia de la tecnología y la interconexión de dispositivos, salvaguardar nuestros datos, sistemas y redes se ha vuelto fundamental. Me gustaría resaltar algunos aspectos claves sobre este tema. En primer lugar, es esencial reconocer que la ciberseguridad no es un tema estático, sino que evoluciona constantemente. Los ciberdelincuentes se vuelven más sofisticados
y creativos en sus métodos, lo que requiere que las organizaciones y los individuos estén preparados para enfrentar nuevas amenazas. Esto implica estar al tanto de las últimas tendencias y tecnologías en ciberseguridad, así como mantenerse actualizados sobre los nuevos riesgos y vulnerabilidades que puedan surgir. Una de las principales preocupaciones en ciberseguridad es la protección de datos. La información confidencial y personal se ha convertido en objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, ya que puede ser utilizada para fines fraudulentos, extorsión o robo de identidad. Por lo tanto, es vital implementar medidas de seguridad robustas, como es el cifrado de datos, el acceso basado en roles y políticas de gestión de contraseñas sólidas. Además, las organizaciones deben asegurarse de cumplir con las regulaciones y estándares de privacidad aplicables a su industria o a su país. Otro aspecto clave es la concientización y la capacitación en ciberseguridad. Las personas son un eslabón crucial en la cadena de seguridad y un solo descuido o error humano puede comprometer todo un sistema. Por lo tanto, es fundamental educar a los empleados y usuarios sobre las mejores prácticas de la seguridad, como la identificación de correos electrónicos falsos, de phishing, el uso de contraseñas seguras y la protección de dispositivos móviles. La capacitación constante y las simulaciones de ataques pueden ayudar a fortalecer la postura de seguridad de una organización. Además, la colaboración y la compartición de información son fundamentales en la ciberseguridad. Las amenazas cibernéticas no conocen fronteras y afectan a organizaciones e individuos en todo el mundo. Es crucial que las entidades públicas, privadas, los gobiernos, las agencias de aplicación de la ley y los expertos en seguridad trabajen juntos para intercambiar conocimientos, compartir amenazas y coordinar esfuerzos para enfrentar los desafíos cibernéticos de la manera más efectiva. La colaboración también puede extenderse a nivel internacional, ya que los ataques cibernéticos pueden originarse en un país y afectar a otros. Además, en la perspectiva de la ciberseguridad es importante adoptar un enfoque de defensa en profundidad. Esto implica implementar múltiples capas de seguridad como son los firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones, antivirus y sistemas de monitorización continua. Al diversificar las medidas de seguridad se reduce la probabilidad de que un solo punto de fallo comprometa todo el sistema. Por último, pero no menos importante, es crucial tener un plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad. A pesar de las medidas preventivas, puede haber casos en los que un ataque cibernético tenga éxito. En esos momentos es esencial tener un plan claro y bien definido para responder rápidamente, contener el incidente, mitigar los daños y restaurar la operatividad normal lo antes posible. En resumen, la ciberseguridad es un desafío en constante evolución que requiere atención y acción continuas, desde la protección de datos, la concientización hasta la colaboración y planificación de la respuesta a incidentes. Es fundamental adoptar un enfoque integral para garantizar la seguridad de los sistemas y la información. Al intervenir en la ciberseguridad y tomar medidas proactivas, podemos reducir los riesgos y salvaguardar nuestra infraestructura digital en un entorno cada vez más amenazante. Y eso sería todo de mi parte. Aquí podemos ver la información que se utilizó, las referencias. Y gracias por su atención y por haberse quedado hasta el final. Gracias.